En cambio, la ética utilitarista es una ética consecuencialista, donde tiene un solo principio, que es el de mayor felicidad o mayor utilidad. Y ese principio lo que dice es, examina los resultados de tu conducta o cuáles son los resultados posibles. Y si los resultados de tu conducta aumentan la felicidad más que la miseria, entonces es bueno. A veces no aumenta la felicidad, pero disminuye la miseria en el mundo, entonces es bueno. Entonces el principio utilitarista es, ¿no? Entonces se llama principio de mayor utilidad, ¿no? Entonces es lo que aumente la felicidad y o disminuya la miseria del mundo, es bueno. Ahí está. Entonces uno tiene que calcular, ¿no? Calcular, a ver, si miento o no miento, si hago esto o no hago lo otro, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto en mi felicidad y cuál va a ser el impacto en la felicidad de los demás a largo plazo? Y tienes que tomar en cuenta también el grado de felicidad o el grado de miseria que aumentas o disminuyes a los demás. Entonces no se justifica que porque, no sé, tal vez porque tengan un mejor champú, se torture a un niño durante años con esos productos para tener un mejor champú, ¿no? Entonces, la ética utilitarista hay que ver que a veces el fin justifica los medios, ¿no? Pero el fin tiene que ponerse a largo plazo. Entonces, uno puede malinterpretar el utilitarismo, ¿no? Y pensar en el fin a corto plazo. Es decir, ya voy a consumir drogas hoy día porque me da felicidad. Ya, pero ¿cuál va a ser la consecuencia de este consumo a largo plazo? Al final, la sumatoria de felicidad va a ser positiva o negativa, ¿no? Entonces, ese es el verdadero cálculo utilitarista. La ética de la virtud es la teoría del punto medio de Aristóteles, ¿no? Donde él dice que uno tiene que siempre ser prudente y tiene que tener conductas moderadas, ¿no? Y nunca excederse ni quedarse corto. Entonces, por ejemplo, una virtud como la valentía es un punto medio, según él, ¿no? Entonces, uno tiene que ser valiente en un momento dado, en el momento indicado. Si tú eres muy valiente, puedes acabar siendo temerario y te excedes, ¿no? Y si no eres para nada valiente, eres un cobarde. Y ambos puntos que se alejan del punto medio son vicios. El temerario es un vicioso, ¿no? Que va a sacrificar su vida por las puras. Los que hacen deporte de aventura y que se matan por las puras tal vez son temerarios, ¿no? Entonces, eso no es valentía, es temeridad. Ahí se rompe la virtud. Igual que el que no es valiente cuando debería serlo, ¿no? El que debería, digamos, ser valiente en un momento y no lo es. Y por su culpa, por su cobardía, los demás salen dañados, entonces está cayendo en un vicio, ¿no? Imagínate, pues, están todos, estás con tu pelotón y tú eres un soldado y estás esperando la señal para atacar, ¿no? Y tú decides mandarte antes por valiente. Y al final te matan y ubican su posición y va a ser peor. Entonces, esa muerte sería inútil. Tú no puedes llamar a esa persona valiente, lo llamas temerario y es un vicio. Esa es una de las cosas que se plantea. Entonces, por ejemplo, ¿no? Algo como la ropa, ¿qué usar, no? ¿Existe alguna ley universal que uno pueda determinar ¿no? Son todas las conductas humanas o todas las conductas morales, si quieren, tienen un componente universal o pueden haber ciertas conductas donde no se pueda llegar a una ley universal. Entonces tú puedes aceptar que existen leyes universales, por ejemplo, educar a los niños, no maltratar a las mujeres y educarlas también, darles autonomía, etcétera, ¿no? Que las mujeres se puedan vestir como quieran, ¿no? Creo que también es parte de su derecho, ¿no? O sea, tal vez no pueden haber valores universales para algunas cosas, pero para otras sí. Entonces, el hecho de que toda conducta moral no se pueda universalizar no quiere decir que no exista lo universal. Entonces, pueden haber ciertas cosas evidentes, universales para todo el mundo, y otras cosas como qué color de ropa usar, que sea irrelevante en el terreno moral y que mejor que cada quien haga lo que quiera, que cada quien se ponga la ropa que quiera, siempre y cuando no sea evidente que afecte a los demás, ¿no? Entonces van a haber conductas que tal vez sean irrelevantes para el terreno moral y otras sí van a ser importantes. Entonces, ¿de qué depende la moralidad, ¿no? ¿Depende de una cultura, una religión o depende de principios anteriores, tal vez inclusive que la cultura y que la religión? ¿Qué es la filosofía y para qué sirve? ¿Alguien me puede contestar?
¿Es la ética una rama de la filosofía o podría ser la ética una rama de la ciencia? No estamos ya listos para fundar la rama de la ética científica. ¿Cómo tú podrías aplicar el método científico al estudio de la moral? Tal vez desde el punto de vista utilitarista se pueda cuantificar, porque tú podrías eventualmente traducir las señales cerebrales a placer o dolor y ver si efectivamente aumenta el placer o aumenta el dolor y o se ramifica mejor el cerebro para resolver más problemas, se hace la persona más inteligente, digamos. Eso tendría que ser algo necesariamente bueno, ¿no? Sam Harris, eso no lo vamos a ver, pero él plantea una ciencia de la moral que es universalista. Tiene su libro, se llama El paisaje moral, ¿no? Y él dice que la ciencia puede ayudarnos a determinar valores universales, ¿no? o virtudes que pueden ser universales, ¿no? Y pone el ejemplo del maltrato infantil, ¿no? O del castigo físico, ¿no? En Estados Unidos, en muchos estados, se aplica el castigo físico, ¿no? Entonces, ¿debería permitirse el castigo físico o no? El castigo físico es ya, te equivocas o no haces la tarea en el colegio, el profesor te llama adelante y con una regla te golpea, ¿no? Entonces, sí, en Estados Unidos, en los estados, digamos, del sur, normalmente, en muchos de ellos se practica aún el castigo físico y está justificado por, digamos, por congresistas, ¿no? Que en muchos casos son conservadores y dicen que en la Biblia se justifica el castigo físico, hay aún 2 o 3 partes de la Biblia donde se justifica. Entonces, los profesores deben poder utilizar el castigo físico siempre y cuando no rompan la piel o saquen moretones, ¿no? Si no hay ninguna marca, pueden aplicar el castigo físico. Entonces, ¿qué criterios universales podemos utilizar? ¿Por qué no preguntarles a los psicólogos, ¿no? Que son los expertos, o a los educadores, que son los expertos en aprendizaje, ¿no? Y preguntarles, ¿es el castigo físico ayuda al aprendizaje? O sea, ¿la gente que es castigada físicamente aprende mejor? ¿No? Y no, o sea, el consenso es que no. No, o sea, porque soy psicólogo también, ¿no? Entonces, y he revisado el tema a fondo, ¿no? Y no hay ninguna evidencia, en realidad, que el castigo físico mejore el aprendizaje. Es más, hay harta evidencia que el castigo físico, en muchos casos, genera traumas, a veces para toda la vida. Entonces, ningún psicólogo, ningún educador puede recomendar algo como el castigo físico. Y esa información, ¿de dónde la sacas? De estudios científicos. Los estudios científicos pueden decirte si es mejor para el desarrollo cerebral, si consideras que el aprendizaje es algo importante, si puede potenciar el aprendizaje o si puede, al contrario, retrasarlo, ¿no? Entonces, con este ejemplo y otros ejemplos, Sam Harris en su libro lo que hace es dice que en realidad sí hay razones suficientes para pensar que podemos comenzar a construir una ciencia de la moral, ¿no? Utilizando electroencefalogramas, utilizando la información de los neurólogos y ver si es bueno para el sistema, si es bueno para el cerebro o si es malo para el cerebro. Una de las cosas que evidentemente van a ser malas para el cerebro, así como hay drogas que son malas para el cerebro y otras que podrían ser beneficiosas de acuerdo a las circunstancias, igual van a haber ambientes y conductas que van a ser buenas para el desarrollo cerebral y otras que no, y que podemos prohibir, así sea una práctica cultural, podemos prohibir esas prácticas. Entonces, la filosofía en general, la filosofía tiene algunas características, ¿no? Como busca construir pensamientos racionales, ¿no? Entonces eso unifica todas las filosofías. Utilizan la lógica, la razón en general para construir argumentos que tengan cierta consecuencia lógica, ¿no? Evitan falacias, evitan contradicciones, ¿no? Entonces son sistemas que fabrican los filósofos para explicar el mundo y que aspiran a llegar a la verdad, ¿no? Uno de esos sistemas es la ética. Claro, la diferencia entre ciencia y filosofía ya vendría a ser que la filosofía utiliza la racionalidad y todo, pero no hay experimentación, no hay medición. La ciencia adopta lo mejor de la filosofía, pero añade la necesidad de la experimentación y de la observación mediante números, ¿no? Entonces buscan cuantificar y comparar. Los filósofos no cuantifican ni comparan mediante la cuantificación.